Las prisiones más inexpugnables no están hechas de piedra, ni de hierro, no tienen guardias armados, ni cerrojos complejos que requieran una llave maestra. De hecho, las prisiones más peligrosas son aquellas que ni siquiera podemos ver. Bienvenidos de nuevo a Historias con Rodri. Hoy vamos a caminar juntos hacia el borde de lo desconocido. Vamos a contar la historia de un hombre que creía ser libre, hasta que descubrió que el horizonte no era el final, sino el comienzo. Esta es la historia número 4 de nuestra colección de sabiduría, La jaula sin barras. Elías vivía en el Valle del Eco Eterno. Era un lugar de una belleza tan perfecta que a veces dolía mirarlo. El valle era una depresión geográfica inmensa. Un cuenco de tierra fértil protegido por montañas que no eran simplemente altas, eran titánicas. Sus picos, siempre cubiertos de una niebla blanquecina y espesa, parecían rascar el vientre mismo del cielo. Nadie en la memoria viva de la aldea había visto jamás que había más allá de esas cumbres, y nadie tenía la intención de averiguarlo. Desde que Elías era un niño, los ancianos le habían enseñado a él y a todos los habitantes de la aldea una verdad absoluta, incuestionable y aterradora: el valle es el único refugio. Fuera, solo existe el vacío. La leyenda decía que, más allá de la línea de niebla, donde terminaban los árboles y empezaba la roca gris de la montaña, habitaban las bestias del olvido, criaturas sin forma, hechas de viento y desesperación, que devoraban no solo la carne de los hombres, sino sus recuerdos, dejando cáscaras vacías que vagaban por la eternidad. Elías, ahora un hombre de 30 años, trabajaba como cartógrafo del valle. Su trabajo era irónico. Si uno lo pensaba detenidamente, se dedicaba a dibujar y redibujar los mismos mapas una y otra vez. Conocía cada recodo del río de Plata, cada sendero del bosque de los susurros, cada piedra del camino principal. Su mundo era finito, estaba completo. Y, sin embargo, Elías sentía una picazón constante detrás de los ojos, una inquietud que no podía nombrar. Una tarde de otoño, mientras revisaba los límites del sector norte, Elías se acercó más de lo habitual a la línea de la prudencia. Esta línea no era un muro físico, sino una hilera de piedras pintadas de rojo que los ancianos mantenían impecables. Cruzar las piedras rojas estaba prohibido, no por ley, sino por sentido común. Cruzarlas significaba acercarse a la niebla. Elías se detuvo. El viento soplaba diferente allí. No olía a pino ni a tierra mojada como en el centro del valle. Olía a ozono, a electricidad, a algo antiguo. ¿Qué miras, Elías? La voz ronca lo sobresaltó. Era Tobías, el más viejo de los granjeros, un hombre con la piel curtida como el cuero viejo y ojos que habían visto demasiadas cosechas. Tobías estaba apoyado en su bastón, observando a Elías con una mezcla de sospecha y lástima. Solo observaba la niebla. Tobías, se respondió Elías, tratando de sonar casual. Parece más densa hoy. La niebla hace lo que la niebla debe hacer, dijo el viejo, escupiendo al suelo. Nos protege, nos oculta de lo que hay fuera. Deberías agradecer que esté ahí, muchacho. Mi abuelo decía que aquellos que miran demasiado tiempo a la niebla terminan escuchando voces, y esas voces te invitan a salir, y quien sale, nunca vuelve. Elías asintió, repitiendo el dogma que había escuchado 1000 veces. Quien sale, muere. Lo sé. No solo muere. Elías. Tobías se acercó, bajando la voz. Deja de existir. Su alma se disuelve. Aquí dentro estamos seguros. Aquí tenemos comida, tenemos techo, tenemos familia. ¿Qué más podría desear un hombre? Elías miró las piedras rojas, luego miró al viejo. Nada. Tobías, tienes razón, no necesitamos nada más. Pero esa noche, Elías no pudo dormir. La pregunta de Tobías retumbaba en su cabeza como un tambor de guerra. ¿Qué más podría desear un hombre? La respuesta que Elías no se atrevía a pronunciar era simple: la verdad. La curiosidad es una enfermedad silenciosa en un mundo que exige conformidad. Y Elías estaba enfermo. Unos días después del encuentro con Tobías, mientras limpiaba el viejo archivo de mapas en el sótano de la alcaldía, Elías encontró algo que no debería de haber estado allí. Detrás de una estantería podrida por la humedad, encajada entre la pared y la madera, había una caja de metal oxidado. El corazón de Elías comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Sabía que debía reportar el hallazgo, pero sus manos se movieron solas. Abrió la caja. Dentro, envuelto en tela de lino, había un diario. La cubierta de cuero estaba deshecha, pero las páginas, hechas de un papel grueso,
y extraño, estaban intactas. No tenía nombre en la portada. Solo un símbolo, un pájaro con las alas extendidas. Rompiendo un círculo, Elías se sentó en el suelo frío, encendió una vela y comenzó a leer. La caligrafía era frenética, escrita por alguien con prisa. Las primeras páginas hablaban de la vida en el valle hace 100 años, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. El autor del diario, un hombre llamado Corin, hablaba de la gran mentira. Vi a las 4 o 5 de mi vigilia, leía Elías, susurrando las palabras en la penumbra. He subido hasta la piedra del halcón. He lanzado una oveja más allá de la línea de niebla atada a una cuerda. Esperaba tirar de ella y encontrar huesos, o sangre, o nada. Pero cuando tiré de la cuerda, la oveja volvió. Estaba asustada. Sí, pero viva, intacta. No hay bestias, no hay monstruos de viento, solo hay más tierra. ¿Por qué nos mienten? Elías sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Si lo que decía este tal Corin era cierto, toda su vida, toda la estructura social del Valle del Eco Eterno, estaba construida sobre una falsedad. Siguió leyendo. La última entrada del diario era la más inquietante. Mañana cruzaré. No volveré para contarlo, porque si vuelvo, los ancianos me silenciarán como hicieron con los otros. Si encuentras esto, quien quiera que seas, debes saber una cosa. La jaula no tiene barrotes. La jaula eres tú. La jaula es tu miedo. El límite no es la niebla, es tu creencia en ella. Elías cerró el diario de golpe. El silencio del sótano parecía ahora opresivo, pesado. Miró a su alrededor, sintiéndose observado por las sombras. La jaula eres tú. Esa noche, Elías soñó con pájaros. Soñó que volaba hacia la niebla y que, al tocarla, esta se convertía en luz líquida. Despertó sudando, con una decisión formándose en su pecho como un diamante y bajo presión. Tenía que ver la verdad por sí mismo. El cambio en Elías fue sutil al principio, pero en un pueblo pequeño, la sutileza es imposible de mantener. Dejó de asistir a las asambleas matutinas. Dejó de dibujar los mapas con la precisión habitual. Sus líneas temblaban, o peor aún, dejaba espacios en blanco en los bordes, como invitando a lo desconocido a entrar. Los habitantes del valle, gente buena pero temerosa, empezaron a notar algo. Lo miraban de reojo en el mercado. Los murmullos cesaban cuando él entraba en la taberna. «Ha sido infectado», susurró una mujer mientras Elías compraba pan. «Dicen que estuvo demasiado tiempo cerca de las piedras rojas. El mal de la altura lo ha tocado». El mal de la altura era como llamaban a la locura, a la disidencia. Un día, el gran anciano, un hombre llamado Silas, convocó a Elías a su despacho. Silas era un hombre imponente, con una barba blanca que le llegaba al pecho y una voz que sonaba como piedras rodando cuesta abajo. «Elías», se dijo Silas, sin invitarlo a sentarse, «he oído rumores preocupantes. Dicen que has encontrado objetos antiguos y que tus mapas están cambiando». Elías apretó los puños a los costados. El diario de Corin quemaba escondido bajo su camisa, contra su piel. «Solo estoy intentando ser preciso, anciano Silas. Los límites tal vez no son donde creemos que son». Silas se levantó lentamente, caminó hasta la ventana y señaló hacia las montañas cubiertas de niebla. «¿Ves eso, hijo? Eso es la muerte. Hemos sobrevivido aquí durante 300 años porque respetamos los límites. El orden es vida, el caos es muerte. ¿Acaso crees que eres más sabio que 300 años de historia? No es sabiduría, es curiosidad», replicó Elías, sorprendiéndose de su propia audacia. «¿Y si la historia está equivocada? ¿Y si alguien, hace mucho tiempo, tuvo miedo y convirtió ese miedo en ley?» Silas se giró, y su rostro ya no era paternal, era duro, frío. «El miedo es una herramienta, Elías. El miedo mantiene a los niños lejos del fuego. El miedo mantiene al rebaño unido ante el lobo. Si rompes el miedo, rompes la protección». Silas se acercó a Elías hasta estar a un palmo de su cara. «Entrégame lo que hayas encontrado. Vuelve a tus mapas. Olvida estas tonterías. Si cruzas esa línea, Elías, no habrá bestias esperándote. Estaremos nosotros. Y te aseguro que el destierro es un destino peor que la muerte. Porque morirás solo, sabiendo que tenías un hogar y lo despreciaste». Elías salió del despacho temblando, pero no era temblor de miedo, era temblor de indignación. Silas no había negado que fuera seguro afuera.
Silas había dicho que el miedo era una herramienta. La jaula, efectivamente, no tenía barrotes, tenía palabras, tenía tradiciones, tenía la mirada de sus vecinos. Llegó el día, tenía que ser al amanecer, antes de que los granjeros salieran a los campos, antes de que la vigilancia de los ancianos fuera estricta. Elías preparó una mochila ligera, agua, pan seco, una cuerda y el diario de Corín. No se despidió de nadie. Despedirse habría sido admitir que tal vez no volvería. O peor aún, habría sido pedir permiso. Caminó hacia el norte, hacia el punto donde había encontrado a Tobías días atrás. El valle dormía bajo un manto de rocío. Todo era paz, silencio y seguridad. Por un momento, Elías dudó. Miró hacia atrás, hacia las chimeneas que empezaban a humear, hacia la pequeña casa donde había nacido. Era una vida buena, era una vida segura. ¿Por qué arriesgarlo todo por una corazonada? La jaula eres tú, recordó. Giró la cabeza hacia la montaña. Las piedras rojas estaban allí, marcando el fin del mundo conocido. Elías dio un paso, cruzó las piedras. Nada ocurrió. No hubo truenos. El suelo no se abrió. Dio otro paso, y otro. La pendiente comenzó a inclinarse. Su respiración se aceleró. Entró en la zona de tierra de nadie. El espacio entre las piedras rojas y la niebla. El miedo físico lo golpeó entonces. Su cuerpo, condicionado por décadas de historias de terror, reaccionó. Sus piernas pesaban como plomo. Su estómago se revolvió. Sudaba frío. Es solo miedo, se dijo en voz alta. Es solo una reacción química. Sigue caminando. Llegó al borde de la niebla. Era un muro blanco, denso, impenetrable a la vista. Elías extendió la mano. Sus dedos temblaban violentamente. Según las leyendas, al tocar la niebla, su carne debería empezar a arder. Cerró los ojos, apretó los dientes y metió la mano. Frío, húmedo, nada más. No hubo dolor, no hubo gritos. Elías abrió los ojos y vio su mano sumergida en la bruma, intacta. Es mentira, susurró, y una risa nerviosa escapó de su garganta. Todo es mentira. Con un impulso de adrenalina pura, Elías se lanzó de cuerpo entero hacia la niebla. Caminó a ciegas durante lo que parecieron horas. Aunque quizás fueron minutos. El silencio dentro de la nube era absoluto. No veía sus propios pies. Solo existía él y el latido de su corazón. Y entonces, la niebla comenzó a clarear. El color blanco dio paso al gris, luego al azul, un azul intenso, vibrante. Elías dio un último paso y salió al otro lado. El aire le golpeó la cara. Cayó de rodillas, pero no por cansancio, sino por el impacto de lo que veía. No había un abismo, no había monstruos frente a él, extendiéndose hasta el infinito. Había un mundo vasto. Vio otros valles, verdes y dorados. Vio un océano a lo lejos, una línea azul que brillaba bajo el sol como plata fundida. Vio aves que nunca había visto, bosques de colores imposibles. El mundo no terminaba en el Valle del Eco Eterno. El valle era solo una habitación pequeña en una mansión gigantesca. Elías lloró. Lloró por la belleza de lo que veía, pero también lloró de rabia. Lloró por todos los años perdidos, mirando una pared blanca, creyendo que era el final del universo. Lloró por sus padres, que murieron sin saber que el mar existía. Elías pasó 3 días explorando el exterior. Descubrió frutas que sabían a miel y fuego. Encontró ruinas de otras civilizaciones. Comprobó que el mundo era peligroso. Sí, casi se cae por un barranco y vio un lobo real a lo lejos. Pero era un peligro natural, un peligro vivo, no el terror sobrenatural que le habían vendido. Al tercer día, Elías se enfrentó a la decisión final. Podía irse, podía caminar hacia ese océano y nunca mirar atrás. Sería libre. Pero entonces miró su mochila y vio el diario de Corín. Corín no había vuelto. Corín había huido o muerto fuera, llevándose la verdad con él. Si Elías se iba, el Valle del Eco Eterno seguiría siendo una prisión. Silas ganaría. El miedo ganaría. La libertad que no se comparte no es libertad. Es privilegio, pensó Elías. Dio media vuelta y volvió a entrar en la niebla. El descenso fue más rápido. Cuando emergió de la bruma y cruzó las piedras rojas de vuelta al valle. Era mediodía. La gente estaba en los campos. Al verlo aparecer, caminando desde la muerte, soltaron sus herramientas. El silencio se extendió como una ola por el valle. Tobías fue el primero en acercarse, persignándose, esperando ver a un fantasma o a un zombi sin alma. Elías preguntó con voz temblorosa.
Elías sonrió. Estaba sucio. Su ropa estaba rasgada. Pero sus ojos brillaban con una luz que nadie en el valle había tenido jamás. Estoy aquí. Tobías. ¿Qué viste?, preguntó una niña, escondida tras las faldas de su madre. Elías miró a la multitud que se congregaba. Vio a Silas abriéndose paso, con el rostro rojo de ira y miedo. No lo escuchen, gritó Silas. Es un truco del demonio. Esa cosa no es Elías. Pero Elías alzó la mano, y en ella sostenía una flor extraña, de pétalos azules luminosos, que no crecía en el valle. La lanzó a los pies de la niña. Era real, era Tenjabret. No hay monstruoso, dijo Elías, su voz clara y potente. No hay abismo. Hay un océano. Hay otros bosques. El mundo es enorme. Y nos pertenece. Miente, bramó Silas. Guardias, apresedlo. Pero los guardias no se movieron. Miraban la flor azul. Miraban a Elías, que había entrado en la muerte y había vuelto con vida. La única jaula que existe, continuó Elías, mirando a los ojos de sus vecinos, uno por uno, es la que hemos construido en nuestras mentes. Silas no nos protege de los monstruos, nos protege de la vida, nos mantiene pequeños para que él pueda sentirse grande. Elías caminó hacia las piedras rojas y las pateó, una por una. Desordenó la línea. Yo soy libre, dijo, y la puerta está abierta para quien quiera seguirme. Ese día, nadie siguió a Elías de inmediato. El miedo de siglos no desaparece en una tarde, pero esa noche 3 jóvenes cruzaron la línea. A la semana siguiente, una familia entera. Silas perdió su poder, no por una revolución violenta, sino porque la gente dejó de creer en su versión del miedo. El valle no se vació, pero dejó de ser una prisión. Se convirtió en un hogar, porque ahora, quienes se quedaban, lo hacían por elección, no por terror. Amigos, la historia de Elías es nuestra historia. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque te dijeron que era imposible o peligroso? ¿Cuántas piedras rojas has pintado en tu propia vida? No soy lo suficientemente bueno para ese trabajo. Ya es muy tarde para aprender eso. Si me arriesgo, lo perderé todo. Esas son tus líneas de niebla. Esos son los cuentos de terror que te cuentan tus propios miedos, tus propios ancianos internos que quieren mantenerte seguro. Sí, pero también te mantienen pequeño. La jaula sin barras es la más efectiva, porque no puedes limar los barrotes que no ves. Solo puedes derribarlos con una cosa: acción. El miedo siempre te dirá que al otro lado de la niebla hay monstruos, pero la realidad, casi siempre, te demostrará que al otro lado simplemente está la vida, esperando a que te atrevas a vivirla. No creas todo lo que piensas. No creas en todos tus miedos. Cuestiona tus límites. Porque tal vez, solo tal vez, el abismo al que tanto temes sea en realidad el océano donde aprenderás a nadar. Espero que esta historia haya encendido una chispa en ustedes hoy. Si sentiste que estabas caminando con Elías hacia la niebla, dale un me gusta a este video. Eso nos ayuda a romper los algoritmos y llegar a más buscadores de sabiduría. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es esa línea roja en tu vida que te da miedo cruzar? Vamos a leerlos y apoyarnos entre todos. Soy Rodri, y recuerden, la vida es una colección de historias. Asegúrate de que la tuya valga la pena ser contada. Nos vemos en la próxima. Suscríbete y deja un me gusta en el video. Gracias.